Muy bien, estimados participantes en el diplomado de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, vamos a continuar con el desarrollo del módulo 1 que se refiere a los lineamientos teóricos para la inversión pública. En este módulo hemos tocado ya dos temas anteriores y ahora vamos a tocar el tema referido a la eficiencia. ¿Por qué nos interesa este concepto, en realidad, ¿no? El concepto de eficiencia? Porque la evaluación de proyectos de inversión pública es una evaluación de eficiencia. Entonces, hay que saber qué cosa se entiende por eficiencia y es ahí a donde va dirigido nuestra atención el día de hoy. Existen pues diversas definiciones. Sin embargo, en síntesis podríamos decir que de manera general se entiende por eficiencia el logro de determinados objetivos previamente establecidos o fijados, utilizando la menor cantidad de recursos y el menor tiempo posible. Digamos, entonces estamos hablando de un proceso de optimización. Entonces, por eficiencia entendemos un proceso de optimización. En economía, en general, digamos, cuando hablamos de eficiencia, no podemos dejar de referirnos pues a este señor, Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto, un gran economista clásico que desarrolló este concepto de eficiencia aplicable para lo que es la economía. Entonces, Pareto nos decía que la eficiencia se refiere a que la máxima prosperidad económica se alcanzaría cuando ningún individuo puede aumentar su bienestar en un intercambio sin perjudicar a otros. O sea, cuando se llega a ese punto, se llega a un punto de eficiencia. La economía estaría funcionando eficientemente cuando ya ningún individuo puede aumentar su bienestar sin perjudicar a otros. Ahí la economía funciona en un nivel de eficiencia. Entonces, según Pareto, pues la eficiencia se alcanza cuando resulta imposible mejorar la situación del componente de un sistema sin atentar contra otros. Y eso es lo que entendemos por la economía, como todo un sistema. Sin embargo, fíjese, esto del óptimo de Pareto, la eficiencia de Pareto, pues es también visto críticamente por otros estudiosos, como es el caso de Amartya Sen, un economista hindú muy conocido, teórico del desarrollo humano. Él, digamos que encuentra una deficiencia en el óptimo de Pareto cuando acá no se incorpora aspectos de ética y de justicia para hablar del uso eficiente de la economía. Entonces, si bien es cierto ese déficit en la teoría de Pareto, advertida por Amartya Sen, simplemente nos deja a nosotros, por el momento todavía, ante la necesidad aún de construir, ¿no? O sea, como una tarea pendiente, construir una función de bienestar social que incorpore la ética y la justicia distributiva. Ya estaríamos hablando de una evaluación de los proyectos, no solamente de una evaluación de eficiencia, sino también una evaluación de equidad, para ver cómo impacta el proyecto en distintos grupos sociales o clases sociales. La eficiencia en los proyectos de inversión pública. La eficiencia, fíjese, para un proyecto de inversión pública implicaría esto, el aprovechamiento de los recursos de la sociedad de la mejor forma posible para satisfacer con los resultados obtenidos las necesidades de los individuos de la sociedad. Entonces es un concepto que nos lleva pues a algo más complejo y profundo. O sea, no es una cuestión simple, la eficiencia no es una cuestión puramente administrativa, ¿no? De entender esto como una relación de costos y beneficios, digamos, materiales únicamente. Esto implica incluso algún grado de abstracción teórica para entender lo que vendría a ser la eficiencia de una sociedad. Y la máxima eficiencia, hablando ya en términos de proyectos de inversión pública, se alcanzaría cuando los recursos económicos disponibles cuando los recursos económicos disponibles se han utilizado de tal modo que cualquier otra asignación no conseguiría incrementar el bienestar social neto de los ciudadanos. Es decir, cuando nosotros diseñamos un proyecto, estamos diseñando la utilización de determinada cantidad de recursos. Entonces, estaríamos en una situación de eficiencia cuando no hay otra forma de asignar los recursos, ¿ve?, que pueda mejorar la situación de los ciudadanos.
Ya no hay forma de hacer otro diseño que mejore la situación de los ciudadanos al margen del diseño que estamos haciendo. Estamos en una situación de eficiencia. Bueno, este concepto de eficiencia obviamente que está articulado a toda una teoría, que es la teoría económica convencional, que es la que nosotros básicamente conocemos para aplicarlo a lo que es la evaluación social de proyectos. En ese sentido, aquí solamente vamos a tomar en cuenta algunos aspectos fundamentales de la teoría económica, como es, por ejemplo, el primero que nos dice que las decisiones que toman los individuos se basan en recursos escasos, en los recursos escasos de que disponen. O sea, no hay recursos abundantes. Se supone que los recursos de los cuales disponemos son escasos. Eso es un fundamento de la teoría económica convencional. Los recursos son siempre escasos. Las instituciones sociales, el mercado, la moneda, o sea, todas las instituciones económicas han surgido en un proceso evolutivo espontáneo. Pues eso reconoce la teoría económica, que nadie pues los ha creado artificialmente y los ha introducido a la sociedad, sino que la sociedad misma ha ido generando estas instituciones. Es otro fundamento de la teoría económica. El mercado es algo que se ha construido espontáneamente. La moneda es algo que se ha ido definiendo espontáneamente. Un tercer aspecto de la teoría económica es que reconocer que todo proceso productivo tiene una estructura temporal, por lo que hoy se llama las cadenas de valor, lo cual implica pues que, por ejemplo, el inversionista o el capitalista dispone de determinada cantidad de recursos previamente y los arriesga. O sea, él no está actuando sobre una base de seguridad 100%. Él usa sus recursos, lo pone en riesgo para generar un producto. Y ese producto no se genera pues atemporalmente, sino en un proceso temporal, o sea, primero una cosa, luego la otra, esto es una cadena temporal. Por lo tanto, el capitalista dentro de o el inversionista dentro de todo este sistema económico, es una persona que está dispuesto a arriesgar sus recursos, con el incentivo de que en el futuro logre un incremento del valor. Eso es una cosa también de la cual se fundamenta la teoría económica. Si no, no habría justificación pues, para un inversionista. ¿Cuál sería la razón de ser de un inversionista si es que esto no tiene un rol? Su rol de él es justamente asumir ese riesgo. Bien. Lo otro es que el valor que tienen los productos, se fundamentan en qué? En las preferencias del consumidor. O sea, ¿cómo saber si un producto tiene más o menos valor? Eso lo determina la preferencia del consumidor, lo que en economía se llama también las preferencias reveladas, o sea, porque la preferencia es algo muy subjetivo. ¿Cómo meternos al cerebro de una persona para saber cuál es su preferencia? Solamente lo podemos reconocer a través de sus preferencias reveladas, cuando elige, escoge, discrimina. Entonces, los objetos tienen valor en la medida que sean preferidos por el consumidor. O sea, ya hay un tema obviamente discutible, hay distintos enfoques. Para la teoría marxista, por ejemplo, el valor no es más que el trabajo socialmente necesario acumulado en las mercancías, pero eso es la teoría marxista. Aquí estamos hablando de la teoría económica convencional, en donde se basa en esto, el reconocimiento de que es el consumidor con sus preferencias, cuando las revela, va dándole valor a los productos. Tendrán más valor aquellos productos que tengan mayores preferencias del consumidor. Mercado y eficiencia. La teoría económica ha creado un modelo ideal de mercado. Ese modelo ideal es el que todos nosotros seguramente conocemos, se llama el mercado de la competencia perfecta. Es un modelo ideal, es un modelo abstracto. Y según este modelo, si la economía funcionara de esa manera, siempre estaríamos llegando a un nivel de optimización. ¿Por qué? Porque el mercado funcionaría de manera competitiva, en donde habría una gran cantidad de productores y una gran cantidad de consumidores, de tal manera que su interacción, su lucha constante, nos llevaría a determinadas situaciones de equilibrio, y esos puntos de equilibrio significarían puntos de optimización, de máxima eficiencia de la economía. Entonces, si la economía funcionara como un mercado de competencia perfecta, los puntos de equilibrio entre oferta y demanda significarían puntos de eficiencia, puntos de optimización. Muy bien, entonces, el punto de equilibrio en el mercado es un óptimo de Pareto. Quiere decir que el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio determinada en un mercado fija el punto
óptimo de funcionamiento de la economía, donde más allá de ese punto ya nadie puede mejorar su bienestar o su utilidad sin perjudicar a otros. En ese punto de equilibrio todos han llegado a un punto de optimización total. Bien, como los mercados en la realidad no alcanzan este óptimo, entonces andan mal, o sea, los mercados marchan mal. Y obviamente todos decimos, no, pero ese mercado de competencia perfecta no existe, no existe, pues en la realidad no existe. Pero como modelo de referencia nos permite justamente demostrar que la sociedad no funciona de esa manera. Y al encontrar una explicación de que la economía o la sociedad no funciona de esta manera, entonces nos permite a nosotros poder, en base a este reconocimiento teórico, aplicar los correctivos que sean necesarios. Entonces los mercados, al no funcionar bien, al no funcionar de manera perfecta, de competencia perfecta, entonces los mercados andan mal. ¿Qué se tiene que hacer en todo caso ante una circunstancia como esta? El Estado tiene que intervenir mediante políticas públicas, ¿ve? Esto es importante que lo resaltemos de repente, ¿cierto? ¿Ve? Políticas públicas. El Estado tiene que generar políticas públicas. ¿Para qué? Para corregir estas deficiencias del mercado. Entonces, toda la actividad social del Estado se basa justamente en esto, en generar políticas públicas que te permitan corregir las deficiencias del mercado para hacer que de alguna manera la sociedad funcione más eficientemente. Muy bien. ¿Cuáles son entonces esas fallas del mercado? Los mercados fallan básicamente, digamos, en tres fallas más importantes. Una es que la competencia no es perfecta. O sea, no hay pues esa gran cantidad de productores pequeños y gran cantidad de consumidores que entren a un mercado y sean todos siempre aceptantes de las competencias del mercado, o sea, precios aceptantes, porque lo más importante en el mercado es el precio. Entonces, tienen que ser precios aceptantes, ¿no? Estos mercados funcionan con grupos monopólicos, oligopólicos, que son capaces de convertirse en una fuerza, en un poder para influir en el mercado. Entonces ya la competencia deja de ser perfecta y nos encontramos con mercados con competencias, con una competencia imperfecta, con la interferencia de monopolios, oligopolios, monopsonios. Entonces eso hace que no lleguemos a ese mercado de competencia perfecta. La segunda falla son las externalidades, que toda actividad productiva genera pues digamos, consecuencias que están más allá de lo que se ha propuesto. O sea, son consecuencias que se generan positivas o negativas independientemente de lo que uno se ha propuesto. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando alguien instala una discoteca en algún lugar, genera ruido, y eso es una externalidad negativa para los vecinos. O cuando alguien, por ejemplo, en un centro residencial cultiva pues plantas aromáticas, me genera una externalidad positiva para los que viven. Esas son las externalidades. En el mundo de la economía empresarial, obviamente se generan externalidades. Por ejemplo, la minería genera muchas externalidades negativas, también algunas positivas. Obviamente que más conocemos sus externalidades negativas, pero esas son externalidades. Las externalidades son aquellas consecuencias que se derivan de una actividad principal. Eso también hace que el mercado pues, no funcione de manera perfecta. ¿Por qué? Porque ya esas externalidades no tienen precio en el mercado. Las externalidades negativas no tienen precio, las positivas tampoco. Una tercera falla son los bienes públicos, que son en realidad puras externalidades. Un bien público es aquel bien que se puede usar, digamos, de los bienes privados. El bien público es un bien que no es exclusivo, ¿ve? O sea, no se puede excluir de su uso. Por ejemplo, si uno va a una tienda o va a un mercado y quiere cualquier tipo de producto, tiene que pagar. Si no paga, no tiene el producto. El que no paga está excluido de poder tener el producto, es un bien privado. Pero hay bienes que son públicos, que cualquiera lo puede usar sin necesidad de tener que pagar por ello. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las señales de radio, por decirlo, ¿no? Cualquiera pues compra un radio y capta las señales del éter. Eso no puedes excluir a alguien que lo use. ¿Cómo le excluirías que lo use? Esos son los bienes públicos, a los que no le puedes excluir del consumo.
Igualmente no, son bienes no rivales, o sea que no tienen una rivalidad, que decir que si tú lo usas, el otro ya no lo puede usar, no, pues acá tú lo usas y lo usan cientos o miles de usuarios adicionalmente, entonces esos son los bienes públicos, esa es otra falla del mercado, pues, porque estos bienes existen en la realidad, estos bienes que pueden ser usados por todos y que ellos no pueden ser excluidos de su uso, y si uno lo usa no puede impedir que otros lo usen, lo que no ocurre con un bien privado, que si tú, por ejemplo, compras una Coca-Cola o cualquier otra bebida, compras y lo usas, y al usarlo tú, al tomarlo tú, ya no lo puede tomar simultáneamente otro. Entonces esa es la rivalidad de los bienes. Entonces es otra falla del mercado. Bien, existen otras fallas ya, digamos, más directamente provocadas, como son los subsidios, los impuestos que aplica el Estado. Entonces, cuando uno compra un producto en el mercado, no está pagando el precio solamente del mercado, sino está pagando también el impuesto, por ejemplo, el impuesto general a las ventas. Entonces, son las fallas del mercado. Estas fallas del mercado son las que el Estado tiene que corregirlas para hacer que el mercado funcione eficientemente. Pero eso, digamos, es como un argumento teórico. El Estado podrá aplicar, por ejemplo, en el caso de externalidades, el Estado podrá aplicar, por ejemplo, impuestos. Aplicar impuestos a las externalidades negativas, ¿no es cierto? Y aplicar subsidios a las externalidades positivas para que se genere más. Bueno, entonces, eso es lo que podría hacer el Estado para ir haciendo que este mercado funcione más eficientemente, ¿no es cierto? Sin embargo, no todas las fallas se pueden corregir, pues, y siempre el mercado estará funcionando en una situación de un mercado con fallas. Y por lo tanto, no llegamos a un mercado de competencia perfecta que nos daría automáticamente un funcionamiento de eficiencia. Bueno, aquí tenemos esta gráfica pues ampliamente difundida, muy conocida en el mundo del quehacer económico, digamos, ¿no? Que es la gráfica que representa a un mercado en donde actúan las fuerzas de la demanda y las de la oferta. Que, digamos, la de la demanda acá es una representación gráfica de aquello que se dice, ¿no? Que mientras los precios bajen, tú puedes demandar mayor cantidad de ellos. Eso es lo que representa esta curva de acá, la curva de demanda. Si los precios van bajando, tú vas demandando mayor cantidad. Y esta curva de oferta representa lo inverso, que los ofertantes estarán dispuestos a ofertar mayor cantidad de su producto a la medida que el precio vaya subiendo. Entonces, hay un grupo de ofertantes que están interesados en ofertar bienes y ojalá al mayor precio posible. Y hay un grupo de consumidores que están buscando consumir la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. Esas dos fuerzas, cuando se encuentran en un punto de equilibrio como este de acá, entonces se ha llegado a un punto de eficiencia. El mercado está funcionando eficientemente, la economía está funcionando eficientemente. En este caso, fíjese, si la economía funcionaría como un mercado de competencia perfecta, no habría pues necesidad de hacer esta evaluación social del proyecto, porque la evaluación privada sería automáticamente una evaluación social, dado que los precios del mercado serían precios sociales. ¿Ve? Los precios existentes en el mercado serían precios de competencia perfecta, por lo tanto precios sociales. Entonces la evaluación sería igual para un proyecto privado que un proyecto público. Entonces, o igual una evaluación privada que una evaluación social del proyecto. Eso es lo que representa este punto. Fíjese, por ejemplo, acá implicaría que este es el precio de equilibrio en el mercado y esto de acá es la cantidad de equilibrio. P sub 0 y X sub 0. P sub 0, el precio de equilibrio, el precio natural del mercado, que ha sido determinado por las fuerzas espontáneas de la oferta y la demanda. Eso determina que haya una cantidad de bienes disponibles que son demandados y son consumidos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien, haciendo uso de algún tipo de fuerza, pues dice, no se va a producir X sub 0, sino X sub 1, o sea, menor cantidad. Entonces, esta menor cantidad, habrían algunos productores que están dispuestos a producirlo a este precio, o sea, a un precio más bajo, acá. Pero habrían consumidores que están dispuestos a pagar por ese bien un precio más alto del que había en el mercado. Entonces, aquí hay la posibilidad de que se ajusten los precios. Entonces, hay la posibilidad de que muchos mejoren, pues, ¿no? De que estos que están dispuestos a pagar más alto, ¿no es cierto?, puedan todavía negociar con estos de acá y llegar a un precio que estaría en esta área, ¿ve? Y irían negociando y irían mejorando ambos en el intercambio.
hasta llegar a este punto donde llega al punto de eficiencia, donde nadie más puede mejorar. Igualmente acá, si no, hay que, por alguna razón, X sub 0 de bienes no, X sub 2, o sea, más cantidad de lo que está en el mercado. Entonces, igual, ¿ve? Aquí habrían pues muchos demandantes que estarían dispuestos a comprar esta producción para este precio, que es un precio más bajo, por acá. Y los productores estarían dispuestos a producir mayor cantidad de bienes siempre y cuando el precio tendría que subir hasta por acá. O nuevamente dejamos aquí un espacio en el cual se puedan ir estableciendo negociaciones entre productores, entre ofertantes y demandantes, ¿no es cierto? Donde todavía podrían ir mejorando, ¿no es cierto? Cada uno podría ir mejorando su situación de intercambio hasta regresar a este punto de acá, donde sería el punto de eficiencia, de optimización. Así funcionaría un mercado de competencia perfecta. Entonces, como los mercados no funcionan de esta manera, pero nosotros cuando hacemos proyectos, ¿qué hacemos? Tomamos los precios del mercado. Entonces estamos tomando los precios del mercado, que son precios de mercados distorsionados. Entonces, cuando hacemos la evaluación privada del proyecto, estamos evaluando el proyecto, estamos evaluando su rentabilidad, estamos evaluando su diferencia entre ingresos y costos con los precios del mercado. ¿eh? Pero como esos son precios distorsionados, nosotros no estamos midiendo el funcionamiento eficiente de la economía. Entonces, ¿cómo hacemos para medir eficientemente el funcionamiento de la economía? Recurriendo a hacer una corrección de la información que nos da este mercado distorsionado. Este mercado distorsionado nos presenta un conjunto de precios distorsionados. Entonces, nosotros tenemos que hacer una corrección a esos precios teóricamente para poder, digamos, simular una situación de mercado de competencia perfecta para hacer la evaluación social del proyecto. Entonces, eso es, digamos, a donde nos lleva la teoría económica. O sea, entonces tiene muchas complicaciones, pero aquí estamos tratando de hacerlo lo más simple posible para que se entienda, en realidad, qué cosa es una evaluación social de un proyecto que en sí pues constituye una evaluación de eficiencia. Ahora, fíjese, en este proceso, en donde el mercado va ajustando su comportamiento hasta llegar a un punto de equilibrio, pues aquí, antes de llegar a este punto, se supone que acá hay una serie de personas que van ganando, van mejorando su situación. Porque acá había un productor que estaba dispuesto a producir esta cantidad a este precio. A este precio estaba dispuesto a producir. Pero si los demandantes siguen deseando más producto, pueden entrar al mercado otros productores que antes no producían a este precio, sino ahora pueden producir a un precio más alto, porque es más alto el precio, pueden producir. Pero este de acá sigue produciendo, aun cuando sus costos de producción son más bajos. Entonces va ganando, se va generando un excedente, se va generando una ganancia para los productores que inicialmente estaban dispuestos a producir a un precio menor. En la medida que el precio va subiendo, estos productores iniciales van obteniendo ganancias. Eso es lo que se llama la ganancia del productor. Igualmente el consumidor en la medida que se van ofertando mayor cantidad de productos y el precio va disminuyendo, los primeros consumidores estaban dispuestos a pagar un precio alto. Y están dispuestos a pagar un precio alto. Cuando uno va al mercado, por ejemplo, yo voy a comprar un par de zapatos al mercado, voy a una zapatería y encuentro un par de zapatos que están pues muy bonitos, que me gustan, pregunto su precio, me dicen 120, digo, pucha, qué barato estos precios, estos zapatos están regalados. Yo inmediatamente me compro el zapato. No estoy haciendo una medición del excedente del consumidor, obviamente, no, eso nadie lo hace, ni los más premios Nobel de Economía no están yendo al mercado y están calculando el excedente del consumidor o el beneficio del consumidor. Pero sí puedes tú tranquilamente reconocer que ese producto está a un precio que te parece barato. ¿Por qué? Porque te parece que está por debajo de un precio promedio del mercado, que vendría a ser este precio de acá. Entonces, uno sí puede reconocer en la práctica eso, que en economía pues se llama el excedente del consumidor, que es esto. Toda esta área de color verde, si nosotros consideramos que el punto de equilibrio está acá, a este precio y cantidad de equilibrio, punto de equilibrio acá, entonces, hasta llegar desde acá, desde este punto de la curva de demanda, hasta llegar a este punto, pues fíjese, acá ya hay un último consumidor que compra a este precio, pero que antes no hubiera comprado si los precios hubieran estado más altos. Este último consumidor acá existe porque el precio ha bajado hasta P sub 0. Pero los primeros consumidores, acá los primeros consumidores, bueno, acá tenemos un pequeño error en este gráfico, acá va a tener P sub 1, por decirlo, otro precio. Entonces,
Acá, fíjese, acá hay un primer consumidor que estaba dispuesto a pagar este precio y que ahora paga el precio de acá, está ganando. Pues mire cuánto ha ganado este. Este es lo que me habría ocurrido a mí cuando voy al mercado. Yo estaba dispuesto a pagar por los zapatos un precio alto y veo que están en un precio más bajo. Pues seguramente será este precio de acá. Entonces a mí me parece que estoy ganando, ¿ve? Porque encuentro un precio más bajo. Pues eso es lo que representa este excedente del consumidor. Muy bien, fíjese entonces con todos estos argumentos, pues ya tenemos que tener, digamos, una idea más clara de lo que es la eficiencia. Quizá yo podría ponerles un ejemplo más práctico. Por ejemplo, yo meto, digamos, en una bolsa, meto peras y manzanas para distribuirlos entre todos ustedes, que son los participantes del curso, con la condición de que cada uno meta la mano y saque lo que le toque, pera o manzana. Nada más eso, cada uno saca lo que le toque, bien, no sé cuántas peras ni cuántas manzanas hay, ¿cierto? Entonces, cuando termino la distribución, todos tienen en sus manos peras o manzanas, pero hay gente que le gusta la pera y a otros le gustan las manzanas. Entonces, si yo, por ejemplo, si uno de ustedes está allí y su compañero del costado le ha tocado una pera y a usted una manzana, pero a usted le gusta más la pera y a él también le gusta más la manzana, entonces pueden hacer un intercambio, ¿no es cierto? Claro. Los dos mejoran su situación sin perjudicar a ninguno de los otros. Y así pueden seguir haciéndose intercambios. Lo que le gusta la pera cambia por el que tiene manzana y siguen intercambiando sin perjudicar a ninguno de los demás. Pero llega un determinado momento que ya no hay nadie, ya nadie quiere cambiar. Entonces ya nadie puede mejorar su situación sin perjudicar a otro, porque lo único que debe hacer, si a mí no me gusta la pera, pero este de acá tiene pera, si yo quiero le quito, pues entonces ya estoy actuando, digamos, perjudicándolo, ¿ve? Entonces, ¿cuándo se llega al punto de eficiencia? Cuando tú puedes hacer esos intercambios y mejorar tu situación sin perjudicar a los demás. Pero cuando tú ya mejoras tu situación perjudicando a los demás, ya estás rompiendo la eficiencia. Entonces, los proyectos de inversión tienen que actuar de esa manera. Tenemos que asignar recursos, lograr productos, generar servicios, ¿eh? Para mejorar el bienestar de un grupo o de un determinado sector de personas sin perjudicar a los demás, sin que se generen esos perjuicios a los demás. Entonces, uno tiene que ser consciente que cuando está diseñando un proyecto de inversión, tiene que tomar en cuenta que detrás de ese proyecto hay, digamos, conceptos más profundos, ¿eh? Aquí estamos haciendo, lógicamente, un análisis muy simplificado. Estos son teorías complejas que han sido estudiados pues, por grandes economistas, son conocidos históricamente, gente de mucho nivel intelectual. Pero nosotros aquí estamos tratando de hacer una interpretación simplificada para que se entienda un poco el valor, el significado, la importancia que tiene este concepto de la eficiencia. Muy bien. Entonces, concluyendo ya con nuestro tema, fíjese que tenemos unos 3 puntos sobre los cuales podemos ir diciendo que podemos sacar como conclusión de este enfoque teórico de la eficiencia. La evaluación social de proyectos de inversión es una evaluación de eficiencia y de equidad. Por ahora, todavía, digamos, nuestra evaluación es básicamente evaluación de eficiencia. Entonces, ¿por qué una evaluación de eficiencia? Porque estamos construyendo, elaborando un proyecto de inversión al cual lo vamos a evaluar, su rentabilidad. Pero la rentabilidad del proyecto no es otra cosa más que la diferencia entre costos e ingresos. Y los costos e ingresos lo hemos encontrado en el mercado, ¿eh? Entonces, estamos tomando los costos y estamos tomando los ingresos, o sea, estamos tomando los precios del mercado. Pero es un mercado distorsionado, no es un mercado eficiente. Necesitamos convertirlo ese mercado que no es eficiente, por supuesto simuladamente, en un mercado de eficiencia para poder evaluar el proyecto y decir que estamos evaluándolo en una condición de eficiencia. Muy bien. Los factores de corrección que ustedes van a poder, o ya muchos de ustedes lo conocen perfectamente porque trabajan en el campo de proyectos, el SDIP nos plantea un conjunto de factores de corrección para corregir los precios del mercado. ¿Ve? ¿Qué cosas representan esos factores de corrección? Esos factores de corrección representan el ajuste que tenemos que hacerle a los precios del mercado para poder convertirlos en precios sociales. O sea, los precios del mercado distorsionado lo convertimos simuladamente en precios de un mercado de competencia perfecta. Y por lo tanto ya estamos en un mercado de eficiencia. Eso es el proceso de
de evaluación del proyecto. Entonces hay que tener en cuenta que formular un proyecto y evaluar un proyecto no es pues una cosa mecánica, ¿no? Hay que pensar que detrás de eso hay un fundamento teórico, hay una teoría compleja que explica esto de la eficiencia, y mientras más entendamos eso, obviamente que podremos estar en condiciones de formular y evaluar proyectos que sean mucho más favorables y mucho más ventajosos para la economía nacional. Muy bien. Finalmente, la formulación del proyecto pues deberá recoger de manera más fidedigna la información del mercado, incluyendo los costos de oportunidad. El costo de oportunidad es un costo subjetivo, que tiene una referencia objetiva, obviamente, pero el costo de oportunidad es más o menos se define como los costos de aquella actividad que estoy dejando de hacer para hacer otra alternativa. Entonces, el proyecto es básicamente eso. Cuando hacemos un proyecto, estamos este, incurriendo en abandonar otros, porque tenemos que priorizar, abandonamos otras acciones humanas para decidirnos hacer esto. Entonces, los proyectos tienen un costo de oportunidad. Todo eso tenemos que incorporar en la formulación del proyecto. Digamos que tenemos que abandonar un poco este ejercicio un poco mecánico de formular proyectos de inversión y pensar que esto es pues un proceso puramente es formal, digamos, de ir construyendo y luego haciendo evaluaciones con los factores de corrección y encontrar los indicadores de rentabilidad. Detrás de eso hay toda una teoría que nosotros aquí simplemente lo estamos presentando demasiadamente simplificado. Muy bien, eso era todo, pues espero que ustedes pueden profundizar estos temas y luego estaremos también seguramente discutiendo sobre todos los conceptos que hemos desarrollado en las tres exposiciones referidas al desarrollo de este módulo 1. Muchas gracias.